Yo no sé cuántos de ustedes nacieron aquí en California y cuántos vienen de afuera. Yo tengo aquí en California 34 años. Me trajeron de chico, no me preguntaron. Me dijeron, no vamos, vámonos. ¿A dónde? A California. Mis padres se vinieron, nos venimos para acá y llegué a California sin conocer al Señor. Mi mamá siempre fue a la iglesia y mi papá era el que nos hacía la contra. No vayan a la iglesia, decía mi papá. Vámonos al béisbol. Y para nosotros era más fácil irnos al béisbol, claro. Íbamos contentos. No, vamos al béisbol, mamá, no vamos a ir a la iglesia. Mi mamá siempre fue muy paciente, muy de oración. Mi abuela orando por todos nosotros. Mi abuela me llamaba y me decía, venga, mijo. Mi abuela vivía en Monterrey y cuando la íbamos a visitar me decía, ven, vamos a orar. Ella oraba por todos sus nietos. Pero yo recuerdo las palabras que ella me decía, ven, voy a orar por ti. Y cuando oraba por mí decía, Señor, bendice a José Luis y llámalo al pastorado. Él será un siervo. Y yo por dentro, yo pastor, mi abuelita, ¿no? Ay, Señor. Mi abuelita puedo ver con sus propios ojos mi primer mensaje en la iglesia. Y yo la veía ahí atrás mientras yo predicaba y ella levantaba sus manos y decía, gloria a Dios. Orando por los nietos. Diciendo, declarando lo que está en el corazón para que sea una mujer de fe. Y al llegar a California, entonces fue aquí en Estados Unidos que conocí al Señor, en California. Y me puse a averiguar un poquito cuando me comentaba el pastor Luis, a quien amamos mucho con su esposa. Gracias por la invitación y con mucha admiración le seguimos desde que comenzaron el pastorado. Y cuando me dijo, estamos hablando de avivamiento. Bueno, me puse a ver un poquito del avivamiento de esta tierra llamada California. El nombre de California es muy interesante. El nombre de California se cree que se lo puso Hernán Cortés a California y viene del latín que quiere decir cálida fornax. Cálida fornax. Y con el tiempo cálida fornax se quedó en California. Y California quiere decir horno ardiente. Mire que Dios usó mucho. Yo no sé si ustedes, les invito, si no lo ha hecho, busque las cartas que escribió Cristóbal Colón mientras estaba en su barco camino a América. Búsquelas, son cartas proféticas. Lo que él habla, lo que él escribe, lo que él describe al ver la tierra de América, él habla proféticamente. Búsquelas y léalas. Hay libros muy interesantes de eso. Y Hernán Cortés al llegar a California dice, esto es un fuego ardiendo. Por supuesto lo dijo por el calor, pero más que eso, sin saberlo él, estaba diciendo que esta será una tierra de fuego. Y vaya que lo es, porque aquí en California, en este momento, somos aproximadamente 39.538.223 personas viviendo en el estado, sin contar a los que pasaron anoche, varios primos de ustedes, y sin contar a las personas que están llegando de otros estados. Porque California llama, atrae, algo está pasando. Lo que pasa aquí en California son noticias en todo el mundo. Aquí rápidamente salen las noticias de las grandes compañías que han salido desde aquí. Microsoft, Facebook, Cisco Systems, Wells Fargo, Intel, Chevron, Amazon, Visa, IBM, Walmart, por nombrar algunas. Esta tierra realmente ha producido grandes cosas, ni que hablar de Hollywood y sus grandes películas, Disneylandia con todos sus parques. De aquí han salido grandes cosas. Las noticias que ocurren en Los Ángeles inmediatamente se distribuyen por todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las noticias que está dando la iglesia? Más allá de pegar unos gritos dentro de nuestros templos proclamando avivamiento. Hoy le he pedido al Señor un poco de valentía, porque no sé si traigo un mensaje inspirador o retador. Yo soy más inspirador, me gusta más para que la gente se anime y grite aleluya. Pero hoy me parece que los aleluyas y los gloria a Dios los voy a tener que sacar yo de acá adentro, porque no sé si ustedes me van a acompañar con este reto que traigo hoy. Por supuesto que el libro de los Hechos en el capítulo 2
nos muestra el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando la llenura del Espíritu Santo viene a la iglesia y esas personas que estaban unánimes orando, esperando en el Señor, viene el Espíritu Santo y es lo que provoca el avivamiento. Y avivamiento quiere decir darle fuerza a algo que vive ya. Nosotros vivimos como iglesia, pero necesitamos, si buscábamos avivamiento, algo diferente en mayor potencia. ¿Hace cuántos años que estamos haciendo iglesia de la manera que la estamos haciendo? Estamos vivos, pero si queremos avivamiento necesitamos hacer algo diferente para obtener una potencia. El avivamiento no lo vamos a lograr. Ay, Señor, ayúdame, Padre. ¿De dónde? No lo vamos a lograr haciendo lo que estamos haciendo por los últimos 10, 15, 20 años. El pastor Luis y yo tenemos 10 años de pastores. No lo vamos a lograr así, Pastor Luis, con lo que estamos haciendo 10 años, porque ya lo hemos hecho. Y yo, aunque lo he proclamado, aunque lo he esperado, aunque lo he pedido y he rogado, no he visto el avivamiento que deseo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tiene que hacer algo diferente. La iglesia estaba juntos, unánimes dentro del templo, y el Señor, ¿qué hace? Lo primero, al derramar del Espíritu Santo, ¡pum!, les mete una tremenda persecución, algo en contra. La iglesia tuvo que salir, no tuvo opción, tuvo que salir corriendo por todos lados. Para unos era fracaso, para otros era caos, para otros era algo tremendo, pero el salir eran como carbones encendidos que iban por todos lados, y donde llegaban, esa persecución los hacía expresar de su fe. Algo diferente tuvo que pasar para que viniera el avivamiento y el desparramiento del evangelio por toda la tierra. Donde quiera que iban esos creyentes llenos del Espíritu Santo, llevaban el evangelio. Nadie se quedaba callado. Algo diferente tuvo que pasar. Y en California, en todos los avivamientos que ha ocurrido, y les quiero compartir algunos de ellos, todos ocurrieron fuera de las cuatro paredes. Ninguno ocurrió adentro. Ninguno. Y esto es para analizar y meditarlo. En 1906 fue invitado un jovencito que no tenía las menores posibilidades de ser un predicador famoso. Su nombre, William Seymour. Fue invitado a predicar a una pequeña iglesia de Los Ángeles, a los cuales les predicó sobre el libro de los Hechos, capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo. Esto les causó conflicto a esa pequeña iglesia, a los hermanos de esa ciudad de Los Ángeles. Les incomodó porque tenían a Hollywood al lado, y este mensaje era muy confrontativo. Así que lo corrieron de la iglesia y le dijeron: no estamos listos para este mensaje, y lo sacaron de la iglesia. Este jovencito no tenía ninguna posibilidad porque era negro, era tuerto y era bajo de estatura. Y en aquel entonces, saben ustedes que a los negros no les permitían estar en lugares como a toda la gente, y los tenían muy reprimidos. Pero Dios toma lo que no es para avergonzar lo que sí es. Si alguna vez te sentiste no calificado, si alguna vez te sentiste sin documentos, si alguna vez te sentiste que no tenías el lenguaje, Dios te puede usar de una manera poderosa si tienes un corazón rendido al Señor. Este joven predicador fue acogido por otra iglesia aquí mismo en Los Ángeles. No les estoy hablando allá de las calles de Alemania ni en Inglaterra. Aquí en nuestras calles por donde paseamos, una calle, una iglesia pequeña lo acogió. Le dijo: venga, háblenos a nosotros de ese espíritu, háblenos a nosotros de ese avivamiento. Y se presentó ahí en una pequeña casa. Le dieron una casa para que descansara ahí en la calle Bonnie de Los Ángeles. Gracias a Dios siempre hay una gente, siempre hay una iglesia que está dispuesta a escuchar. Y les predicó las cosas del Espíritu Santo. Era un grupo interracial, blancos, negros, hispanos. Se reunían a escuchar al predicador que les hablaba sobre las cosas poderosas y los hechos del Espíritu Santo. Unos meses después, el 9 de abril de 1906, 7 de los hermanos que se reunían ahí recibieron la llenura del Espíritu Santo. Esto provocó que todos compartieran su testimonio con vecinos, amigos, familiares. El grupo creció, teniendo que salir de la casa a otro lugar más grande, y encontraron
una iglesia grande con pantallas y sonido. No, encontraron un garage. Ahí apenas un garage pequeño que se estaba cayendo. Lo limpiaron bien, oraron, dijeron: Señor, haz de esta tu casa. Y aunque no tenían las pantallas grandes ni el mejor sonido, honraban la presencia de Dios. Llegaban temprano para buscar de Dios, y el Espíritu Santo llegó con todos ellos. Pronto se empezó a llegar ese lugar sencillo. Era un edificio muy sencillo. En realidad se usaba como una cochera de alquiler. Pero Dios es experto en usar lugares sencillos como ese establo donde nació Jesús. Donde hay corazones dispuestos, no importa si tienen o no tienen pantalla, si tienen o no tienen sonido. Si hay corazones que honran y buscan la presencia de Dios, vendrá el avivamiento. Rápido se corrió la voz y empezaban a llegar la gente ahora por cientos, y ese pequeño lugar empezó a llegar y a experimentar el poder de Dios. Quiera Dios que esta noche podamos nosotros experimentar esto, que este lugar se llene de la presencia de Dios. Y aunque he dicho que los avivamientos suceden afuera, según lo que hemos visto, Dios hace el avivamiento donde se le pega la gana. Y esto finalmente es una bodega también, y es una iglesia diferente también. Que Dios haga de este un lugar santo donde se honre la presencia de Dios. La pequeña obra fue llamada por Seymour la misión evangélica de la fe apostólica, donde pronto comenzaron a llegar personas de todas las razas y de todo el mundo a ver qué es lo que Dios estaba haciendo con todos ellos. Lo que caracterizaba a ese grupo de personas es que cantaban con todo el corazón, levantaban una adoración donde todos, sin excepción, entraban en la alabanza. A Dios cantaban himnos, y lo cantaban de memoria, lo sabían en el corazón. No tenían pantallas para seguir la letra, lo sabían en el corazón. Y es que el que está en avivamiento se sabe las canciones, siempre tiene una canción en el corazón. El pastor Seymour no tenía una oficina. Yo me siento tan confrontado con esto. Pastor, no tenían una oficina donde podían tomar cafecito y esperar mientras esperaba el momento de la predicación. No, él estaba ahí entre la gente, y para buscar un poquito de intimidad agarraba una caja de madera y se la ponía en la cabeza para buscar un poco de intimidad entre toda la gente. Ese era su oficina, ese era su lugar con su cafecito. ¿Y qué nos ha pasado hoy a los predicadores? ¿Qué nos ha pasado hoy al liderazgo? Que buscamos la comodidad y de repente nos fuimos del lugar santo y precioso de la presencia de Dios. Seymour estaba ahí desde el primer minuto. Seymour estaba ahí buscando la presencia de Dios y honraba entonces la presencia de Dios, y el pueblo seguía al predicador, al pastor. Había un periodista en particular llamado Frank, el cual escribió sin fin de artículos en un periódico sobre lo que estaba aconteciendo. Años más tarde juntó todos esos escritos y artículos y editó un libro llamado ¿Cómo llegó el Pentecostés a Los Ángeles? Durante 3 años esta obra en Los Ángeles estuvo bajo un continuo avivamiento. Personas de todas partes del mundo venían a presenciar lo que el Espíritu Santo hacía. Los servicios de adoración eran continuos todos los días, las 24 horas sin parar. La gente seguía viniendo. Era una puerta abierta los 7 días, los 24 días, los 24 horas del día. Y la presencia de Dios se manifestaba con milagros poderosos nunca antes vistos en esta zona. El cojo veía, el cojo saltaba, el ciego veía, y se veían poderosos milagros en la gente. El pastor Seymour murió en 1929. Sin embargo, el efecto de lo que sucedió en esa iglesia, en ese lugar, hoy se refleja en todo el mundo. Donde quiera que usted vea iglesia pentecostal, viene y surge de este movimiento en Los Ángeles, en nuestras calles, en una esquina que hoy ese edificio ya no está, ya no existe. Lo compraron los japoneses, levantaron un edificio alto de tabiques rojos. Ya no está ese lugar, pero no importa. Lo que sí está fue el efecto de lo que sucedió gracias a un morenito que creyó al Señor y honró su presencia y trajo avivamiento, dejando varias características en ese movimiento. Número 1,
vivir con la expectativa del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros ya perdimos ese sentir, el Señor viene y viene pronto. El Señor viene y viene por su iglesia. El Señor viene y viene por nosotros en el nombre de Jesús. Número 2, el reconocimiento de la presencia de Dios donde están. Y aquí a veces en la iglesia del siglo XXI no honramos a la presencia de Dios del todo. Cuando comenzó el culto todavía hay distracción. Mire, si llegó el presidente, todos nos cuadramos, estemos de acuerdo o no, es el presidente y estamos firmes. Y cuando comienza el culto, cuando se trata de Dios, no estamos honrando la presencia de Dios, ni al Espíritu Santo, ni al Hijo. Necesitamos honrar a la presencia del Espíritu Santo en nuestras reuniones con mayor insistencia. Número 3, la preocupación por una vida de santidad. Es decir, al salir de la reunión, el Espíritu Santo seguía en ellos, seguía obrando en ellos. Si vamos a hablar de avivamiento, no vamos a hablar de cómo enseñar a pegar 2, 3 gritos que son necesarios. Y yo soy más gritón que todos ustedes y más gritón que su pastor, que se cree pentecostal. Pero si vamos a buscar avivamiento, no será a través de los gritos solamente, será a través de una vida de santidad, honrando la presencia de Dios. No hay otra manera. Número 4, pasión por la evangelización. Que nos duelan las almas que todavía no conocen al Señor. Hablaba con el pastor, con su pastor en la radio, y me decía: estamos llegando a la triste noticia donde hoy los cristianos en los Estados Unidos somos minoría. ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo nos pasó y no actuamos? Y todavía muchos de los cristianos no se han enterado que hemos perdido más de la mitad del terreno, que nuestros jóvenes están yendo de las iglesias, que mucha gente no está conociendo al Señor y la iglesia no le duele. El movimiento pentecostal quedó como huella la pasión por la evangelización, por salir a predicar la palabra de Dios. Y eso solamente se hace con el Espíritu Santo en avivamiento. Porque el grupo evangelístico, mis hermanos, en las iglesias son los menos sacudidos. ¿Por qué? Porque no hay avivamiento. Cuando hay avivamiento hay que detenerlos para que no salgan. Hay que detener a aquella hermana que está en avivamiento. Recuerdo que yo estaba en la escuela de evangelistas Alberto Motesi estudiando, y nosotros muy emocionados porque nos creíamos evangelistas. Así que yo estaba ahí liderando al grupo de evangelismo, y llega un muchacho del Salvador recién llegado de una iglesia que estaba en avivamiento. Yo no conocía la iglesia, había escuchado, pero no sabía lo que estaba pasando. Y llega este muchacho un lunes a las 10 de la mañana a mi oficina y se reporta diciéndome: pastor, ya llegué. Y yo: qué bueno, qué bueno. ¿A qué horas es el evangelismo? ¿A qué hora salimos? Le digo: no, hoy es lunes. Y él me mira y dice: ¿y los lunes no se evangeliza acá? Le digo: no, los lunes estamos acá en la oficina, café, galletas, planeamos lo del sábado. Qué raro, dice. Y me empieza a explicar, es que yo en El Salvador estaba, y me empieza a explicar, me dice: venga, y me empieza a enseñar fotos de lo que estaba pasando en El Salvador. Todos los días, autobuses saliendo con los jóvenes a evangelizar a las calles. Grupos de cientos de personas que se suben a lugares lejos, a los pueblos, a las escuelas, a las universidades. No había lugar donde no iban a predicar la palabra. Otra cosa era que si escuchaba el pueblo, no, pero salían a predicar la palabra de Dios. Estamos lejos, California, de ser el horno ardiendo para Cristo. Número 5, la autoridad de la palabra de Dios. Creían en la autoridad de la palabra de Dios. Todo era la palabra, la palabra, la palabra y la palabra. La honraban la palabra. Han pasado más de 100 años de aquel avivamiento. La cochera ya no existe, pero existe ese poderoso movimiento por toda la tierra. El movimiento de Pentecostés generado aquí en las calles de Los Ángeles. Otro avivamiento, como ejemplo, aquí en Los Ángeles, el pastor Chuck Smith. Algunos habrán escuchado de él, el maestro Chuck Smith, es el que fundó las iglesias Calvary Chapel por todo Estados Unidos y más allá en el mundo. Chuck Smith acaba de fallecer apenas algunos años atrás, no hace mucho. Él tenía una iglesia pequeña en Costa Mesa.
levantó la iglesia y estaba todos los domingos y hacía culto de oración, y las damas y los caballeros lo que hacía. Y un día, frustrado porque la iglesia no crecía, se quejaba, y un día su hija lo escucha. Está por salir la película ahora en estos días, The Jesus Revolution. Y entonces, cuando se está quejando, la hija le dice: papá, deja de quejarte. La iglesia no crece porque no está saliendo. Debes de ir tú a la playa, ir a predicar allá en la playa donde están los jóvenes. Eran los 70s cuando se llenaban las playas de California de puros hippies para fumar marihuana. Esa era la onda, amor y paz. Y estaban escuchando su música, todos greñudos, tatuados, fumando, desnudos. Era el amor que ellos habían descubierto. Hasta ahí llegaba, porque no había quien les hablaba del amor verdadero. Chuck Smith dijo: yo no sé hablarle a ellos, esos son puros marihuanos, ¿yo qué voy a ir a hacer con esa gente? Y se negó. Y un día en su intimidad, Chuck Smith dice al Señor: si me dieras la capacidad de poder alcanzar a esa gente, de saberle hablar. Y Dios le dice: lo único que tienes que hacer es salir de esas 4 paredes. Pastor Chuck Smith fue aquí a las playas de Orange County. Se acerca a la playa, y mientras están ahí los hippies, él empieza a predicar. Nadie le hace caso, pero se acerca un hippie. Un hippie se sienta con él, de apellido Frisbee, y empieza a escucharlo y entrega su vida al Señor, este hippie. Y este se encarga entonces de predicarle a los hippies, y cientos de hippies se entregaron en nuestras playas. La escena en los 70s, en los 60s, 70s de nuestras playas es muy diferente a la escena que vemos hoy en nuestra California. La escena en los 60s y en los 70s eran cientos de hippies bautizándose ahí en el agua. No fueron metidos a las 4 paredes, ahí era su iglesia. En la playa se sentaban, ahí les predicaban, ahí les hablaban de Cristo, ahí se bautizaban en las aguas frías de California. De ahí salieron cientos de predicadores, de ahí se abrieron todas las iglesias Calvary Chapel que usted conoce en todo el mundo, desde nuestras calles de California. Gracias a que un pastor se atrevió a salir y a predicar y a hacer algo diferente. Otro avivamiento aquí en Los Ángeles sucedió con una mujer llamada Kathryn Kuhlman, hija de padres alemanes. Nació en 1907 y en Concordia, Missouri. Su padre tomó buen cuidado de ella cuando era pequeña y le estableció una buena relación entre padre e hijo. Le dio una buena imagen de un padre terrenal. Sin embargo, a los 14 años, Kathryn Kuhlman entregó su vida al Señor en una pequeña iglesia metodista. A los 16 años se graduó de la high school. Su hermana mayor se casó con un evangelista y entonces le empezó a ayudar a ellos. Muchas veces Kathryn Kuhlman relató que lo único que conocía era religión y estaba cansada. Ella tenía hambre del Dios verdadero. Un día recibió al Espíritu Santo y comenzó a tener hambre por la palabra de Dios y tener una relación profunda con Él. Así que pasaba horas y horas en el encuentro con el Espíritu Santo, en horas y horas de estudio de la palabra de Dios. Un día siente de parte de Dios que tiene que empezar a salir a evangelizar, porque no hay otro resultado. Cuando conoces a Dios, cuando conoces la palabra, no es de que te pones a pelear por Facebook para ver quién sabe más, no es de que te pones a descalificar a quién está predicando ni quién está predicando mal. Te sales a evangelizar la palabra de Dios y a ganar gente para Cristo. Ella dijo esto: yo quiero ir, pero como era mujer no le daban lugar, no le permitían. Estás descalificada, eres muy flaquita, eres muy joven, no tienes lugar. Entonces ella fue con una amiga pianista, le dijo: tenemos que ir a rentar un lugar, y solamente consiguieron una discoteca, un bar donde jugaban billar y se emborrachaban. Solamente había unas pocas horas disponibles para poder hacer algo en ese lugar, y así que decidió rentarlo. Y empezó encuentros donde ella empezó a predicar y a orar por la gente. La gente se empezó a sanar, la gente se empezó a convertir. Pronto compró ese lugar. Todos los que iban a tomar ahí conocieron al Señor. El Señor la empezó a usar de una manera poderosa, pero lejos de orgullecerse, se sintió más comprometida y con más sencillez y más humildad le dijo al Señor que la guiara. Y entonces ella se vino a vivir a Los Ángeles, guiada por el Espíritu Santo. Otra vez Los Ángeles, para que de aquí, de nuestras calles, comenzaran las reuniones de sanidad más grandes de la historia que los Estados Unidos había conocido. En 1933 la Gran Depresión todavía tenía la nación estrangulada. En 1935, cuando muchos cerraban sus iglesias
por la pandemia de aquel entonces, por la guerra que se venía, muchos cerraban, muchos renunciaban, pastores cansados, etcétera. Ella abrió un templo aún mayor llamado el Tabernáculo de Avivamiento en la ciudad de Denver, donde cientos de personas colmaban el lugar, y pronto ese lugar estalló y se llenó del Espíritu Santo. Un gran cartel en la entrada decía: la oración tiene poder, ven y recibe a Cristo, y cientos de personas venían a su encuentro. En 1970 se cambia a Los Ángeles, y desde aquí empieza a predicar los servicios más grandes de la historia que esta nación ha visto. Otra vez estoy hablando de los avivamientos de nuestras calles aquí en Los Ángeles, no muy lejos. No estoy hablando de Alemania, de Inglaterra o de Corea o de esos famosos avivamientos del pasado. Estoy hablando aquí entre nuestras calles. ¿Qué nos impide tener entonces el nuestro si esta es tierra de avivamiento? California, California, eres un horno ardiendo. ¿Por qué no soñar con un avivamiento propio? Porque yo no sé ustedes, pero ya me cansé de leer de los avivamientos del pasado. Yo quiero el mío. Yo ya no soy un jovencito. Yo le digo: Señor, tengo años en este ritmo de que noches de avivamiento, semana de avivamiento, pero no lo he vivido como es la expectativa. Realmente hemos tenido servicios muy lindos, de buenos gritos, de buena música, pero no hemos visto el avivamiento. Señor, ¿qué hay que hacer que no se nos pase el tren? Se dice que los hispanos hemos sido traídos aquí para el avivamiento de California. Atención, que no se nos pase el tren, porque no estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos que esforzarnos más, tenemos que buscar del Señor más, tenemos que orar más, porque es vergonzoso que se estén llenando los estadios para escuchar a personas que cantan cosas soeces y que degradan y no ofenden al Señor, y que nuestros encuentros tengamos que batallar para llevar a la gente. Estamos al revés, mis queridos hermanos. Pero no vengo aquí a traer solamente las cosas negativas. Yo soy un hombre de fe. Yo quiero vivir el avivamiento y sé que Dios quiere. Sé que Dios quiere, y como decía el video que veíamos al inicio, nosotros somos el avivamiento porque Dios ya dio el ok. Dios ya dio luz verde. Ahora la pelota está en nuestra cancha. Ahora está en nosotros. Otra mujer llamada Amy McPherson, conocida como la hermana Amy, nació en Ontario, Canadá. Atención a todos los que nacimos fuera de los Estados Unidos. Dios usa a cualquiera. Solamente hay que tener un corazón dispuesto. Esta es una mujer. ¿Dónde estaban los hombres, pastor, acá en los avivamientos de California? Dios, es que cuando no hay hombres y nosotros decimos la mujer no puede predicar, callémonos. Dios va a usar a las piedras si no estábamos. Mujeres, no dejes de ser usada por el Señor. Otra mujer llamada Amy McPherson, conocida como la hermana Amy, nació en Ontario, Canadá, y fue evangelista. Fue la fundadora de las iglesias cuadrangulares. Cuando usted vea la iglesia cuadrangular, la fundó una mujer sencilla, tranquila. Su esposo murió en el primer viaje misionero que hicieron. Se casó esperando que él era el hombre de la casa, él es el pastor. Así que se fueron como misioneros a China. Le dio una enfermedad al varón, se muere allá, regresa viuda. La iglesia le dice: hermana, hágase un lado, usted no se case otra vez. Estas son nuestras reglas. Calladita, en silencio y hasta atrás, y esperen el Señor. Ella dice: Señor, se me acaban las posibilidades, estoy tan joven y tengo una pasión por el Señor. Ella fue la primera que se le ocurrió ir a tocar la puerta de los medios masivos de comunicación en los Estados Unidos, la televisión, la radio, y decirle: ¿me permiten tener un programa? Así como no. ¿De qué se trata? De Dios. No, esta radio, la televisión no es para eso. Sí es para eso, permítanme. Y ella es la primera, la pionera en entrar en la radio, en la televisión, a predicar la palabra de Dios. Una mujer, no un hombre. Una mujer fue la que entró en los Estados Unidos. Hoy vemos cientos de radios y televisiones, pero fue una mujer la que tuvo la valentía de ir a tocar, juntar el dinero, pagar y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en avivamiento, porque estaba en fuego. Y esta mujer empezó entonces a predicar la palabra de Dios. Y aquí hay algo que me oprime el corazón, pastor, porque esta mujer, aunque estaba en los medios masivos de comunicación, era muy conocida, no se conformó con eso. Tenía hambre y sed de Dios. Y una de las señales, recuerden, es evangelismo. Y los medios masivos de comunicación son muy injustos, porque uno llega a la gente pero no lo ve. Yo no veo cuando me escuchan, yo no veo, por ahí llega una carta, una llamada, lo que sea, pero uno no ve. Entonces está siempre esa pasión de necesidad de ir. Yo en lo personal trato de ir a las calles también con el movimiento de la movida. Es una pasión, y esta mujer la tenía.
Ella no tenía un tráiler como lo tengo yo, ella solamente tenía un auto convertible. Subía a su mamá y a una hermana que llevaba sándwiches y un poco de sodas para el camino, y manejaban por toda California, de hecho por todos los Estados Unidos. Y ella, cuando llegaban a un pueblo, a una ciudad, se paraba en la parte de atrás del auto sin bajarse, y desde ahí comenzaba a predicar la palabra de Dios. Cientos de personas empezaban a rodear ese auto, no por la gran predicadora, era por el poder de Dios que descendía respaldando a esta mujer. Pero no respaldaba a la mujer, respaldaba al corazón que tenía esta mujer, porque no importa si era hombre, si era mujer, si era negro, si era blanco, si era chino, era el corazón que tenía esta mujer, porque había sido empapado por el Espíritu Santo. Una vez en San Diego predicó y llegaron tantas personas, miles de personas, que hubo que llamar a la Guardia Nacional para que dispersara toda esa multitud que quería tocar a esa mujer, porque ocurrían milagros poderosos aquí en nuestras calles. Aquí donde hemos pasado tantas veces, donde hoy vemos a los homeless en las calles, donde hoy vemos las pandillas, los lugares que hemos abandonado eran pisados en los años pasados por hombres y mujeres que creían a Dios, y Dios los respaldaba. ¿Cuándo se nos olvidó salir a esos lugares? ¿Cuándo dejaremos de llamar avivamiento a noches de linda música y grandes gritos y realmente salir a esos lugares? Yo sé que aquí Dios los está llamando a varios de ustedes a ministerios que no están, que no existen, pero que Dios los va a abrir a través de ustedes. Si tú tienes un sentir, si tú tienes una idea, abrázala, atesórala y pregunta, sigue con el Señor. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo voy a ayudar entonces a esos que sientes que Dios te está llamando? Dios puede usar todas las herramientas inimaginables para llegar. Entonces, mira, Chuck Smith lo hizo a través de los hippies. Esta mujer con su autito hizo poderosas hazañas. Kathryn Kuhlman, sin un centavo, se paró en los mejores teatros y estadios de Los Ángeles, llenándolos todos. Es el corazón el que necesita el Señor. Después de recorrer todo el país con su auto, esta mujer construyó aquí en Echo Park Angelus Temple, una iglesia que pueden entrar 5,300 personas. 5,300 personas. Se llenaba ese lugar 3 veces al día, Pastor Luis. 3 veces al día. 1923 se llenaba ese lugar 3 veces al día. Es decir, si eran 5,300, le cabían 16,000 personas todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Se llenaba. Y ella predicaba. Al principio ella predicaba en todos los servicios. Después se dio cuenta que tenía que delegar, y de ahí salieron todas las iglesias cuadrangulares por todo el mundo, de aquí de nuestras calles. Otro avivamiento, 1949, en esta ciudad, a unas cuadras de aquí, un joven le creía a Dios y lanzaba una convocatoria para cruzadas de salvación. Un joven que no nació en California, pero que desde California comenzó todo. Él vino llamado por Dios a esta ciudad a conseguir un estadio y no se lo dieron. No tenía el dinero, no tenía cómo empezar, seguramente como todos nosotros, con nuestras ideas, con nuestros llamados, porque a veces Dios llama, pero no nos dice cómo. Vaya y renta el estadio, sí, y el cheque, camina. Vaya, el mar se va a abrir, sí, pero no se abre. Pues meta el pie. Está fría, sí, pero está hondo, métase. El mar no se va a abrir hasta que ya vayas con el agua aquí. Y entonces, ¿qué hago? Una mujer le dice: pues yo te presto una carpa, especie como un circo que tengo ahí guardada, te la presto, móntala en tal lugar. Y ahí empiezan las cruzadas. Y ahí él mismo, con sus manos, puso la carpa, con el martillo la firmó. Él puso el púlpito y empezó a predicar sin ninguna promoción. No había Facebook, no había tele, no había nada. Él empezó a predicar solamente la palabra de Dios, y era con tanto fuego que las bancas se empezaron a llenar, las sillas ya no daban basto, la gente empezó a llegar por miles y se quedó ahí noche y noche y noche y noche hasta ser miles. Esto estaba al lado de Hollywood, así que vinieron también las estrellas de Hollywood. En 1949 era Hollywood y su apogeo. Se empezaron a convertir grandes artistas de Hollywood y empezaron a pasar la voz y venían a escuchar a este joven predicador. Su nombre, Billy Graham.
comenzó aquí en California, y no comenzó allá en Alemania ni en Inglaterra, donde Dios lo llevó a llenar estadios, ni en Europa, donde la visitó toda. Es el hombre que ha predicado a más personas en toda la historia del mundo. Se cree que Billy Graham llegó a predicar a más de 210 millones de personas en persona. En persona él pudo predicarle a 210 millones de personas. Por televisión y por radio se cree que a más de 1 billón de personas escucharon el mensaje a través de este joven que se atrevió a creerle a Dios. Mis hermanos, si queremos un avivamiento, tendremos que hacer las cosas diferentes. El próximo año, en enero, podría haber aquí otras noches de avivamiento, pero podríamos pasar enero, febrero, marzo, abril, agosto indiferentes y en el mismo canal y haciendo las mismas cosas y haciendo la misma rutina. Mi pastor un día me dijo algo que no entendí y que hoy que se los quiero compartir, aunque no lo entiendan como yo no lo entendí en aquel entonces. Pero mi pastor me dijo, José Luis, me dijo, Juan Carlos Ortiz, argentino, me dice, che, José Luis, dice, el formato que usamos como iglesia al día de hoy no va a fracasar, dice, ya fracasó, dice. Y yo, ¿cómo va? Si las puertas del infierno no prevalecerán contra... No te estoy hablando con la iglesia, dice. Te estoy hablando del formato de este siglo XXI, donde gente viene, se sienta, se para y todo el centro está aquí en el púlpito del que sabe hablar o del que se cree que sabe hablar. Y todo el poder y la unción solamente está aquí. Y nosotros criticamos a la otra religión diciendo tal cosa y nosotros estamos en la misma, dice. Necesitamos cambiar porque el derramamiento del Espíritu Santo es para todos, no para unos solos. Es para la iglesia empoderarla. Realmente las herramientas y los ministerios están en las sillas. Y si buscamos un avivamiento, necesitamos entender eso, que esto tiene que ser al revés. Todos nosotros nos convertimos en predicadores, todos nosotros nos convertimos en misioneros, todos somos evangelistas, todos somos llenos del Espíritu Santo. Acá no hay nada de que ore por mí, porque no, yo oro por mí, yo oro por mi familia, yo oro por mi ciudad, yo oro con autoridad porque tengo el Espíritu Santo. ¿Dónde están los enfermos? Pastor, me decían ahí, vaya a visitar a Juanita que está enfermo. Vaya usted, le digo, vaya, está lleno del Espíritu Santo. No, que venga el pastor, no, que vaya alguien con el Espíritu Santo. Y empezaban y rezaban como los discípulos, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y dice, pues claro, ¿para qué es el Espíritu Santo? Cuando entendamos eso, cuando abracemos eso, cuando ejerzamos eso, viene entonces el avivamiento. Viene el avivamiento a California. Vamos a buscar al nuestro. Tenemos que tener, para terminar, varias características que tenemos que tener muy claras para este avivamiento. Número 1, tenemos que amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Te aseguro que ninguno de estos que te acabo de contar que hicieron avivamiento ni siquiera fueron al estadio a ver un partido de fútbol. No había tiempo. ¿Es malo ir a ver? No, en nuestro tiempo no es malo. Yo tengo la opción de ir a ver un partido de fútbol, sentarme y decir, aquí estoy, Señor, no estoy haciendo nada malo. No hay nadie. El Señor va a decir, sí, estás todo tu derecho, siéntate ahí. Pero no estás pagando el precio de un avivamiento. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, porque si yo estoy dispuesto a ir a pagar $200 por un ticket, pero pongo $5 en la iglesia, algo está mal. Algo está mal. Mis prioridades están norteadas y así estamos hoy las iglesias. Yo sé que ustedes no, pero estoy hablándome a mí. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, como nos dice Deuteronomio 6:5. Esta es la época donde el hombre ama lo material por encima de Dios. Aquellos que se atreven a ser valientes no se valen de lo material por lo más valioso, sino que Dios es su recompensa. Número 2, tendremos que buscar la sabiduría, pero la que viene de Dios, no la que nos ofrece este mundo con sus modas. Proverbios 3 del 13 al 14 dice: dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere la inteligencia, porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancias que el oro. Número 3, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y si hacemos un examen a la iglesia del día de hoy,
Reprobamos porque las hermanas están peleadas, porque el varón es orgulloso, porque a aquel le falta dominio propio y no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y no tenemos derecho de pedir avivamiento cuando no buscamos el reino de Dios primero para que lo demás se dé. Tendremos que ser llenos del Espíritu Santo verdaderamente. Número 4, debemos amar al prójimo. Esta es una característica primordial para un avivamiento: el amor, el amor, el amor. Pero yo no sé, y no me diga y no levante la mano, pero ¿cuántos de aquí están peleados con los de acá con los de allá? Y los de acá con los de allá, y los músicos con el técnico de sonido, y el pastor con la pastora, y el pastor predicador con la esposa y los hijos. Amar, el amor es la señal, el amor lo cubre todo. El amor es la señal de una iglesia avivada. El amor es lo que una iglesia, amor es iglesia, es la señal. Por una cosa sabrán que son míos, dice el Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Porque tenemos la doctrina correcta? No, porque se aman los unos a los otros. Esa es la única señal que pidió el Señor. Se aman los unos a los otros, son del Señor. Oh, pero aquellos, los de la religión tal, ¿se aman? Sí, listo. Ya sé, me van a criticar. Número 5, sabremos perdonar y pedir perdón. Como Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. El mundo está lleno de rencor y ganas de venganza, pero Cristo Jesús nos pide que nos perdonemos unos a nosotros. Así que tenemos que pasar y volar por encima de nuestros sentimientos, es decir, por lo que siento. Si tengo coraje, si tengo rencor, yo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y el avivamiento que Dios me da, sobrepaso esas cosas y puedo perdonar y amar aún al que me hace daño. Por eso puedo orar por mis enemigos, por eso los puedo bendecir. Por eso el Señor desde su trono dice: oren por sus enemigos, bendígalos. Si te dan una cachetada, pon la otra. Pero Señor, ¿cómo? Así es en el reino de Dios. Por encima de estas cosas. Hoy vemos jóvenes que quieren dominar el mundo, que quieren llegar a la luna, pero no pueden dominar la simple disciplina de tender su cama y de levantar la ropa sucia. Tenemos que tener disciplina también. Número 7, sabremos obedecer a Dios, como dice Salmo 40, versículo 8: me agrada, mi Dios, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. En un mundo que no nos enseña a hacer la voluntad de Dios, sino ser cínicos, contrarios a la voluntad de Dios, nosotros debemos de saber pararnos en la brecha y decir como el profeta del Antiguo Testamento, con toda autoridad y llenos del Espíritu Santo: así dice Jehová. El profeta del Antiguo Testamento no temía si era el rey, aunque le cortara la cabeza, o si era la mujer más sencilla, siempre tenían una palabra: así dice Jehová. No así dice mi partido político, no así dice mis ideas, así dice el Señor. Y no sé si la iglesia hoy día tenemos la autoridad como para decir así dice Jehová, porque no sé si tenemos el oído para escucharlo. Necesitamos involucrarnos más con el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hacer un llamado sincero, genuino y en humildad. Yo he estado en muchas reuniones donde buscábamos avivamiento y he salido muchas veces gozoso, lleno de alegría, pero al cruzar la puerta me están esperando los problemas, los conflictos, la rutina, y se me olvidó. Y hoy quiero hacer ese llamado aquí al frente, si me permite, Pastor Luis, para que de manera sincera le digamos al Señor: hemos meditado y escuchado esto que has hecho en esta tierra, en estas esquinas, en estas escuelas, en todas las esferas, las altas, las medianas, las bajas, en todos. Dios nos da la autoridad para ir con lo que Él depositó dentro de nosotros e ir a evangelizar y extender el reino de Dios. Y si tú eres uno de los que quiere experimentar avivamiento, primero te digo, es de ida y vuelta. Esto no se trata de una varita mágica donde aquí, no, el Espíritu Santo y la llenura nos las da Dios, pero tener al Espíritu Santo duele. Tener al Espíritu Santo es tener una cirugía, como dice el profeta Ezequiel: sacaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, pero sin anestesia es la cosa.
vendrán problemas, vendrán conflictos. ¿Y por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva no se preguntaba por qué fuimos llenos del Espíritu Santo y ahora nos están matando a los hijos, nos están persiguiendo, tengo que dejar mi casa? Ponte en los zapatos de la iglesia primitiva, que tuvo que salir de aquí a recoger lo poco que podía, un par de calzoncillos, un pantalón, y salir corriendo a donde sea para salvar su vida, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? Era para fortalecerlos. Si vas a recibir al Espíritu Santo, prepárate. Te meterás al gimnasio. Ir al gimnasio es tener todo en contra. Vas al gimnasio y todo es en contra para que se ejerciten tus músculos. Si no, no hay gimnasio. Si vienes al Espíritu Santo, es el gimnasio de Dios que usa Satanás para irte en contra con todas sus fuerzas, para que seas fortalecido. Ahí tenemos a Jesús en el desierto con el mismo Satanás enfrente, para que él sea fortalecido, confrontado, tentado. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a hacer su ministerio, siempre fortaleciéndose espiritualmente. Y de ahí salió, y entonces dice: estás listo, y fue a hacer su ministerio.